capítulo 8. Tiene por nombre Valor para orar. Valor para orar. Y quiero comenzando hablando de esto. La oración es la más alta prueba de energía de que es capaz la mente humana, ya que requiere de la concentración de todos los sentidos. La mayoría de los incrédulos son absolutamente incapaces de orar. Y desde aquí yo voy partiendo. ¿Por qué la oración es la mayor prueba de energía con la que se puede llegar a enfrentar la mente humana? Porque en el momento que usted se desconecta a orar, es necesario, ¿verdad que sí?, estar concentrados en lo que usted está orando o en lo que usted está pensando en ese momento. ¿Qué sucede? Y yo sé que a muchos les ha pasado, yo sé que no solamente es a mí. Muchas veces cuando nosotros entramos a orar, es como que si en todo el día no hubiese la mente tenido el tiempo para pensar en todo lo que se te ocurre mientras estás orando. Quiere decir que en el momento que usted dice, bueno, voy a dedicar estos minutos a orar, en ese preciso momento que usted se aparta con el Señor, hermano, le vienen a la mente 1500 cosas. ¿Verdad que sí? Puede confirmarlo ahí. En ese momento que usted dedica, ¿verdad que sí?, al orar, usted dice, voy a cobrar tanto la quincena que viene, tengo que pagar esto, tengo que hacer esta tarea, le tengo que escribir a este profesor, le tengo que escribir a este compañero, tengo que hablarle a mi mamá, tengo que hablar esto con fulano. 1500 cosas solamente suceden cuando usted dice voy a orar. Entonces, esto es un esfuerzo, ¿verdad que sí? En el momento en que usted dice ya, o sea, necesito desconectar, necesito que mi mente esté en blanco, concentrada nada más en el Señor. La Biblia nos enseña de que son dardos de fuego que son arrojados, ¿verdad que sí? Dardos de fuego que lo que hacen y lo que generan, ese es el pensamiento que no deja ahora mi hermano Héctor. 2 de agua por 2 de arroz. Gracias a Dios, ese no es el mío. Amén. Pero lo que les quiero decir es que en ese momento que usted se aparta, la Biblia dice que dardos de fuego son arrojados a nuestra mente. Esos dardos, hermano, son los pensamientos que te agobian, que te distraen, que impiden el que tú tengas esa comunicación con el Señor. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando uno va a orar, cosas en el mundo espiritual suceden. Y cuando tú eres un hombre de autoridad en el Señor, el enemigo va a hacer hasta lo imposible para que tú no ores. Voy partiendo. Quiero ir suave. Estoy suave. Voy paso a paso. En el momento que el enemigo detecta sobre usted una amenaza, créame que el enemigo va a hacer todo para impedir que usted ore. Todo. En ese momento van a traer las distracciones. En ese momento usted escucha hasta el ruido de los zancudos, de las moscas, usted escucha todo. Entonces, por eso, ¿verdad que sí? Que debemos ser intencionales en el momento que entramos a nuestro aposento y dedicamos el tiempo a la oración, porque son batallas que se luchan en ese instante. Amén. Vemos que, como dice el texto, la mayoría de los incrédulos son absolutamente incapaces de orar. Absolutamente incapaces de orar. ¿Por qué? Hoy en día, para la sociedad común es lo que un amigo y hermano le llama el mundo, los mundanos. Entonces, para no decirle mundano, le llamamos mejor la sociedad común, ¿verdad que sí? Entonces, vemos que para la sociedad común, el estar quieto y reposado no es una opción. El estar tranquilos o enfocados en algo, en una cosa determinada, no es una opción. En el mundo uno vive aceleradamente. Las sociedades de hoy en día corren y uno sencillamente es arrastrada por la sociedad. No dan tiempo de pensar. Entonces vemos que para ellos es imposible el sentarse en la capacidad humana a orar, porque no hay una manera. Incluso oramos es por el Espíritu. Obviamente, si ellos no tienen al Espíritu Santo, se le va a dificultar un poco el orar, ¿verdad que sí? Incluso para ellos establecer una disciplina de meditar y leer es muy difícil. No todas las personas
consiguen o alcanzan esta disciplina siendo de la sociedad común. Les digo porque yo personalmente, antes de llegar a los pies del Señor, hermano, yo leía las instrucciones y me era demasiado texto, o sea, no leía nada. Y una de las cosas que el Señor trabaja y trata conmigo fue el leer la palabra. Me costaba. ¿Por qué? Porque fue un hábito que poco a poco se fue formando en mí, el leer la palabra. Y ya después que comienzo a leer la palabra, no solamente era la palabra, sino que leía libros. Y yo me sorprendía con los resultados que obtenía. Yo decía, wow, antes yo no podía hacer esto. Antes, para yo leer, o sea, tenía que ser algo muy... No leía, hermano, no leía. Era muy difícil el que yo leyera algo. Y yo sé que no solamente me pasaba a mí, yo sé que también le pasaba a muchos de ustedes, porque esto es muy común dentro de la sociedad común. Es muy difícil. Como cristianos, nosotros si no estamos sedimentados sobre la oración y la palabra, hermanos, es como que tiros al aire, golpes al aire. No podemos avanzar, porque si no conocemos qué dice el Señor de nosotros, no sabemos, no tenemos una identidad. Si no sabemos qué promete el Señor a nosotros, si no sabemos cuál es la esperanza que el Señor nos ofrece, hermano, caminamos a la deriva, no tenemos hacia dónde ir, no sabemos. Y esto lo conseguimos o lo encontramos única y exclusivamente en la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Hay un hombre de Dios muy famoso que se llama Edward Payson, hombre entregado a la oración, y dice, se dice de él que su insistencia continua en la oración, cualesquiera que fueran las circunstancias, es el hecho más notable de su vida. Y señala el camino para todo el que quiere igualarle en eminencia. Atención. A sus oraciones ardientes y perseverantes debe atribuirse en gran parte su éxito enorme y sin interrupción. Vemos que era un hombre entregado a la oración, que sin importar cuáles fueran las razones, él oraba. Y oraba mucho, tanto así que se dice que el reflejo de su vida era la oración. Las personas al verlo a él, solamente al verlo, sentían que era un hombre de oración. ¿Cómo se puede llegar a encontrar esto? Las personas que no conocen de la oración, ¿cómo pueden llegar a decir de que Héctor es un hombre de oración, de que Abraham es un hombre de oración, de que Brian es un hombre de oración, de que Alba es una mujer de oración? ¿Cómo puede llegar a ser esto posible? Debe haber una relación muy íntima a través de la oración con el Señor, ¿verdad que sí? Porque ese es el reflejo. Lo que nosotros somos en la intimidad es lo que nosotros reflejamos en público. Y si nosotros en la intimidad no somos Cristo, créanme que en el público no seremos Cristo. El que ve con los ojos de Cristo, el que ama con el amor de Cristo, no es posible. Vemos también que dice, y señala el camino para todo el que quiere igualarle en eminencia. Voy más allá. Él mismo era conocido por ser un hombre de oración, pero no solamente se quedaba ahí, sino que él trazaba el camino para todo el que decía, wow, me gustaría ser como él. Él mismo trazaba el camino que la gente tenía o debía que caminar para llegar a ser una eminencia. La palabra eminencia es algo que está con autoridad por encima de muchas cosas. Eso es una eminencia. Y este hombre era considerado una eminencia en la oración. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que cuando las personas ven a grandes hombres de Dios con grandes éxitos y con grandes ministerios, dicen, yo quiero ser como él, y se quedan solamente ahí. En pocas palabras, a las personas no les gusta pagar un precio. Este hombre que pasa horas enteras orando, no es posible que venga cualquier otra persona a querer tener lo mismo o alcanzar lo mismo con 5 minutos de oración. No es posible. Entonces, para llegar a la eminencia en el que estaba, dice el texto, que él mismo trazaba el camino. ¿Cuál era el camino?
la oración. Y no solamente él es un ejemplo. Vemos que en la Biblia, ¿verdad que sí? Cuando los discípulos se despertaban, se sentían mal porque no encontraban al maestro. Pero no era porque Jesús les hacía falta, era porque ellos sabían que estaba haciendo el maestro y ellos no lo estaban haciendo. Jesús de mañana, dice la palabra, que se despertaba y se apartaba a solas a orar. Ellos cuando se despertaban no encontraban dónde está el maestro. Ya sabemos dónde está. Está orando. Este es un ejemplo de oración continua. Vemos que el ministerio de Jesús fue respaldado y sustentado, hermano, al 100% por la oración, por la intimidad que él tenía con el Padre. Esto es un reto, ¿verdad que sí? Y es por lo cual nosotros hemos sido llamados a mantener la intimidad, la relación cercana con nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos del jardín, cuando hablamos del Edén, ¿qué se pierde en el Edén? Ya muchos han oído esto. Se pierde la relación padre a hijo. Y si usted, como un hijo que en algún momento valora y ama a su padre, si en algún momento usted deja de ver a su padre, en este caso, vamos a poner un ejemplo, lo que estamos en el extranjero. Yo tengo a mi papá en Venezuela. Si yo de repente digo, wow, no tengo ahorita la posibilidad de abrazar a mi papá, aunque quisiera, no puedo, ¿verdad que sí? Si en el momento en el que yo llego a Venezuela, yo no valoro eso, ¿tendría sentido el deseo que yo tenía de abrazar a mi padre? No tuviera sentido. Yo llegaría ansioso, gozoso, alegre de abrazar a mi papá. Y no solamente eso, de que como he pasado tanto tiempo sin él, yo no me despegaría ni un instante. Cuando Jesús viene al mundo, restaura una relación padre a hijo. Y Jesús lo tenía tan claro que él dedicaba sus mañanas a pasarlo con su padre. Jesús venía de la eternidad. Jesús venía de estar con él. Pero en el momento en el que estaba en la tierra, dice que fue probado por todas las tentaciones y no fue hallado en el pecado. O sea que se la vio duro, ¿verdad que sí? Jesús se la vio duro en los momentos de soledad por los cuales pasó Jesús. Él tenía muy en claro que el lugar perfecto para él era al lado de su padre. ¿Qué hacía Jesús? De mañana se despertaba y se apartaba a orar con el Padre. Amén. ¿Están ahí? Uno de los ejemplos que conseguimos en la Biblia se encuentra en Primero de Samuel. El primer libro de Samuel. Me encantan estas historias del Antiguo Testamento, porque uno consigue muchas cosas que conectas con el Nuevo y uno dice, wow, es tremendo como a lo largo de la historia el Señor se glorifica y se seguía glorificando y se conecta y lo va a seguir haciendo. Me fascinan muchas de estas historias. Vemos que primer libro de Samuel 16, versículo 1, 4 y 5, dice lo siguiente. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl, le dice el Señor a Samuel. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Y aquí viene la parte que me llamó la atención. Dice, así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, atención, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? Le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Samuel le contesta, sí, vine a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Tremendo. Dice, cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. Y yo meditaba en esto y yo decía, la autoridad, o sea, la simple persona de Samuel representaba demasiado para el pueblo. Infundía respeto
en medio de todos ellos. Cuando el profeta en el Antiguo Testamento llegaba a un lugar, la gente se asustaba y decía, ay, viene palabra del Señor sobre nosotros. No sabía si alegrarse o entristecerse, pero ellos se preocupaban mucho. Entonces vemos que llega Samuel a Belén y dice que los ancianos del pueblo, ¿quiénes son los ancianos? Las autoridades temblaban ante el hombre de Dios. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué sucede cuando usted llega a un lugar? Y no es necesario que me la responda. Medite en eso. Vemos que Samuel fue formado en la presencia del Señor. Y esto nada más era el fruto de lo que en algún momento el Señor formó en él. Él fue formado en la presencia del Señor. Dice la palabra que Samuel crecía ministrando la presencia del Señor. Creció en el templo, pegadito al Señor. Vemos el vivo ejemplo de que cuando una persona es formado en el secreto, este es el resultado. Hermano, el respeto que las personas sienten, el respeto y la autoridad que las personas sienten cuando usted pisa un lugar es palpable. Ahora vemos, nosotros estamos impactando de esta manera como lo hacía Samuel hoy en día. ¿Dónde ha quedado la oración en nuestras vidas? Es necesario, ¿verdad que sí?, reflexionar, y tengo un pequeño testimonio. Yo recuerdo que aquí en Panamá, una vez vino el pastor Juan Carlos Harrigan a la ciudad de Colón y yo tuve la oportunidad de ir con mi hermano Héctor. Hermano, y él daba el testimonio y decía que cuando llegó a Panamá, o sea, la atmósfera cambió porque el Espíritu Santo se la mostró. O sea, en el momento que ese hombre pisa Panamá, el Espíritu Santo le muestra que ya los satanistas estaban, él iba a la ciudad de Colón, una ciudad donde se maneja mucho el ocultismo y la brujería, y es fuerte, ¿no? Es fuerte lo que se vive en la ciudad de Colón. Y él dice que ya él sentía que el enemigo lo estaba esperando. Yo recuerdo, hermano, que cuando yo llegué al lugar y yo me senté. Yo estaba con mi hermano, estaba con Héctor, después llegaron otros hermanos más. Yo me acuerdo que yo me senté y o sea, eran como 5 horas antes de que comenzara, 4 horas antes de que comenzaran el varón a predicar. Hermano, yo me senté y en el momento en el que yo me siento, yo estoy viendo el lugar y era una cancha de básquet, ¿no? De un colegio. Hermano, y la presencia que había en ese lugar era tanta que yo empecé a llorar. O sea, no había una razón por la que yo, o sea, tuviera que llorar. No había una razón. Y yo me acuerdo que yo me senté en el sitio y yo empecé a llorar desconsoladamente, que yo decía, ¿qué está pasando aquí? No sé por qué estoy llorando. Mi hermano me preguntaba, ¿pero qué pasó? No sé, no me preguntes, pero estoy llorando. La presencia que se manejaba era el respaldo de un fruto, hermano, que se había alcanzado en oración. Cuando yo entendí eso, yo dije, es necesario que yo ore más, no por alcanzar quizá lo que él quiere, sino porque hay un fruto, hay un fruto, hermano, tangible. Si usted está viendo, si usted ve que alguien está haciendo algo y esa persona da fruto muy bueno, hermano, busque el hacer eso no por la persona o por alcanzar lo que la persona tiene, sino por el fruto que da. Amén. Si yo veo que una persona a través de la oración está alcanzando muchas cosas, yo no me voy a acercar a la oración por alcanzar lo mismo que él tiene. Yo sé que el Señor a mí me puede dar más o me puede dar algo especial. Pero si usted está viendo que está produciéndose un fruto, hermano, acérquese.
a disfrutar también de ese fruto. ¿Verdad que sí? Dios es bueno. Es el ejemplo que tenemos de Samuel, que cuando llegaba a un lugar, las personas decían, wow, llegó el hombre de Dios. Y eso no era por idolatría al hombre. Eso era porque había presencia. Porque desde que pisaba se sentía que ya el hombre de Dios había llegado. Amén. Una frase dice, nadie puede hacer una obra grande y perdurable si no es un hombre de oración. Y no se puede ser un hombre de oración si no se le dedica tiempo. ¿Verdad que sí? Decía el reverendo Henry Perry Lyndon, ¿acaso es la oración simplemente el cumplimiento de un hábito insensible y mecánico? Pregunta. ¿O una práctica a la que nos acostumbramos hasta volverla algo insípido? Y dice el mismo, que respondan lo que realmente han orado. Dos personas mencionan a Jacob batallando con el ángel. Dice que esta batalla se extendió y no fue hasta que el alba rayó, que el ángel dijo, ya suéltame. Dice que se le desgarra parte del muslo porque no lo soltaba, porque estaba batallando en oración literal con el ángel. Hasta que no me bendigas, no te suelto. Dice que el ángel lo bendijo, se fue y estaba amaneciendo. O sea que fue una lucha constante y extendida de madrugada. Atención, atención a esos códigos de madrugada. Vemos también las oraciones de Pablo. Largas oraciones y unas oraciones que usted dice, yo no oro así, pero no porque no pueda, es porque yo sé que fue el Espíritu Santo que oró por Pablo en ese momento. Mano, pero oraciones espirituales. Que el Señor lo bendiga en el mundo. O sea, cosas que usted dice, wow, esto está tremendo. O sea, hay que estar con el Espíritu Santo para usted hablar con eso, para usted hablar esas palabras. Pablo, yo recuerdo que dice, Efesios 3:14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego a él que les conceda las riquezas en su gloria, las riquezas de gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Ya de esta porción, ya uno tiene que sentarse a meditar para entender lo que Pablo está hablando. No es que usted lo entiende, sí, qué facilito, no. Le ruego que él le conceda a ustedes, conforme las riquezas en su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que puedan conocer la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, para que sean plenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Estas oraciones usted tiene que sentarse a decir al Espíritu Santo que se las muestre. Esto no son palabras humanas. Esto es algo muy profundo. Y estas oraciones por Pablo eran alcanzadas en esos tiempos dedicados al Señor. Es por medio de la oración que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos arrebatan. En el momento, como le dije al comienzo, que usted dedica el tiempo para meterse a orar, cosas suceden. Van a venir cosas encima de usted que usted ni siquiera va a entender. ¿Por qué? Porque es una lucha que se vive. ¿Qué sucede si usted llega y encuentra ahí varias cositas cuando va a orar? Usted dice, no, mejor oro después o suelto esto. ¿O qué pasa si de repente usted está orando y de repente ve algo? Mano, usted no ora más. Usted dice, no, porque es que realmente dice la palabra que solamente los violentos arrebatan. Solamente los violentos arrebatan. Y es en oración. Es en oración que se arrebatan las cosas en el reino, en oración.
Si usted está orando por un trabajo, hermano, métase a orar. Si usted está orando, hermano, por una relación, métase a orar. Si usted está orando, hermano, por un viaje, métase a orar. Yo estoy orando por mi pasaporte y yo estoy reventándole el trono al Señor. Porque yo estoy arrebatando en la oración. Ojo, no es que usted va a doblegar la voluntad de Dios. Atención. No, 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 no. No es que usted le va a doblar el brazo a Dios para que el Señor le dé lo que usted está pidiendo. No, 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 no. Es que usted va a orar según la voluntad del Padre, pero usted va a estar ahí clamando. Si usted está orando por soltería, hermano, yo conozco un amigo que todas las mañanas se levanta a tocarle la puerta del trono a papá a pedirle matrimonio a una mujer. O sea, él va a pedirle la mano todos los días al Señor por esa mujer. ¿Usted está haciendo algo así? De eso es que se trata. Solamente los violentos arrebatan. Vaya a arrebatar a esa mujer allá arriba en el trono. Yo no sé con quién estoy hablando en esta hora. Se fueron. Avíseme. Hermano, solamente los violentos arrebatan. Solamente los violentos arrebatan. Amén. Vamos a arrebatar ya, directo allá en oración. Capítulo 9. Vamos a hacer aquí un stop. Capítulo 9. El capítulo 9 tiene por nombre el primer deber. El primer deber. Y este está muy bueno. Esto está muy bueno. Un hombre de Dios llamado Robert McChain dijo: mi deber es orar antes de ver a ninguna persona. Si despertamos tarde, no podemos tener nuestro tiempo para orar. Atención, esto es contrario a las escrituras. Cristo se levantaba antes de que amaneciera y se apartaba a un lugar solo. David dice, Salmo 53:3, Salmo 5:3, perdón. Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Él dice cosas que suceden cuando no se ora de mañana. Número 1, la oración familiar pierde mucho de su poder. Número 2, nos sentimos incapaces de hacer algún bien a los que nos buscan. Nos sentimos incapaces de hacer algún bien a los que nos buscan. Mientras yo leía esto, yo sé y yo sentía de que esto también lo he pasado yo. Que cuando no se ora en la mañana, uno siente este tipo de cosas. Dice, nos sentimos incapaces de hacer algún bien a los que nos buscan. La conciencia se siente culpable y el alma se siente insatisfecha. Sin duda alguna, es mucho mejor comenzar el día con Dios, buscar su rostro y poner nuestra alma cerca de Él. Amados, les cuento un testimonio. Yo recuerdo que han habido momentos de mi vida, y esto lo digo con responsabilidad, en los que, o sea, he sido fanático, o sea, apasionado por la presencia del Señor. Y hoy en día yo digo de mí que yo soy un hombre de oración, porque yo sé quién soy. Y yo recuerdo que siempre con mi hermano Héctor nos duramos un largo tiempo, hermano, pero mucho tiempo orando de madrugada, y siempre nos paramos a las 5, hermano, estoy activo, hermano, estoy orando. Y las cosas que nosotros alcanzábamos con la oración de madrugada,
era algo sobrenatural. Pasábamos el día lleno, pasábamos el día pleno, pasábamos el día en fuego, como se dice. Y nosotros orábamos de madrugada, orábamos, loco por la presencia del Señor, 5 de la mañana, orando. Habían días que nos quedábamos dormidos, obviamente somos humanos, ¿verdad que sí? No somos unos robots, pero siempre era ahí, siempre orando. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que no podíamos despertarnos ya de mañana, nos sentíamos como que cabizbajo y decíamos, pero hermano, no me paré, me siento así porque no me he despertado. Y de repente él me decía, hermano, tranquilo, que estos son etapas. Y de repente después yo poco a poco fui entendiendo que realmente son etapas. O sea, no es que siempre uno lo hace un hábito, sí, pero no siempre uno va a estar despertándose a las 5 de la mañana, porque se hace un tanto complicado y van a haber días en el que el Señor te va a despegar un poco para que tampoco tú pongas tu confianza en la oración. O sea, no es que si un día no oraste a las 5 de la mañana, ya ese día, o sea, que tu Dios, que la oración se vuelva tu Dios. No. El Señor te despega un poco para que tú sepas que es Él. ¿Verdad que sí? Pero lo especial de la oración de madrugada es que uno, hermano, si uno cumple con ciertos parámetros, uno se despierta con la mente fresca a buscar y a entregar lo primero del día al Señor. Y el Señor ve el sacrificio. Esto es un sacrificio de sueño. Yo le digo así, un sacrificio de sueño delante del Señor. Que usted se despierte de madrugada y diga, Señor, aquí está mi ofrenda. Y en medio de ese ambiente, cosas suceden. Mira, la primicia de tu día al Señor, número 1, lo primero al despertar, lo primero que hacemos es buscarle. Nos sentimos retados porque esto nos pasa a todos. No es que el que está predicando no pasa por esto, no, yo paso por esto. Y llegó un momento en mi vida en el que dije, epa, ya va, yo tengo que retomar. O sea, yo me vi al espejo y yo dije, Dani, tú eres un hombre de oración. Y como un hombre de oración tienes que volver a la oración. Hermano, yo me propuse ser radical y establecerme una disciplina y dije, voy a orar y me desperté de mi madrugada. Hoy en día, para la gloria de Dios, estoy haciéndolo porque retomé. Pero hay en etapas en las que uno no se despierta. ¿Qué sucede? Lo primero, cuando tú le entregas al Señor el despertar, esa primera ofrenda en la mañana, el Señor a ti te prepara para lo que va a suceder en el día. El Señor a ti te muestra y te revela aquellas cosas que van a suceder en el día cuando tú alcanzas una íntima relación con el Señor. El Señor te prepara, en pocas palabras, para todo lo que va a acontecer. Señor, ¿qué quieres que haga en este día? Señor, ¿a quién quiere que le hable? Señor, prepárame. Padre, crúzame a alguien para ayudarlo, para algo, pero el Señor te prepara las primeras horas de tu día. Amén. Los hombres, hay una frase que dice, los hombres que han hecho para Dios una buena obra en el mundo son los que han estado desde temprano sobre sus rodillas. Esto es un secreto, esto es algo poderoso, porque ahí comienza tu día a día, ahí comienza tu mañana, ahí comienza tu relación con el Señor. Si nosotros en la mañana que estamos frescos, no nos acercamos al Señor, el día, las preocupaciones del día van a impedir que nos acerquemos a Él en el transcurrir del día. Entonces es necesario en la mañana, si usted dedica el tiempo al Señor, créame que su día va a ser un día pleno. Usted se va a sentir bien. Usted va a sentir que lo hizo realmente y que vale la pena hacerlo. Si el Señor no ocupa lo primero, tus primeros esfuerzos, tus primeros pensamientos, quedará de último. En el día quedará de último. Esto está comprobado. En el momento que usted se despierta y dice, no,
voy a preparar el café, no, primero me voy a lavar la cara, o no, primero me voy a bañar, primero voy a desayunar, voy a hacer dos que otras cositas y luego me vengo y me postro ante el Señor. Hermano, no pasa, porque ya usted desenfoca la atención a lo que realmente necesitaba atención. En el momento que usted dice así, hermano, pasan las 5 de la tarde, 6 de la tarde y usted no se ha acercado, no ha tenido una oración con el Señor. Yo me acuerdo que yo incluso me despertaba. Llegó un tiempo en el que me despertaba, me iba para el trabajo y decía, Señor, bendice mi día, bendice la comida, gracias. En bomba me iba, como dicen aquí en Panamá. Y obviamente yo sé que cuando el Señor en la noche yo venía, el cielo se abría porque había un respaldo, pero en la mañana me confrontó tanto que yo no le estaba dedicando el tiempo que el Señor se merece. En la mañana lo primero no era el Señor. Y yo dije, epa, ya va, hay que hacer un alto, hay que hacer un stop y tengo que volver a lo que yo estaba haciendo. Porque de esto depende mi relación con el Señor, de esto depende mi día, de esto depende, hermano, lo que yo vaya a ocuparme en el transcurrir del día en el Señor. ¿Qué sucede? Que uno no se despierta en la mañana solamente porque es bonito despertarse en la mañana. Hermano, a esa hora es donde el sueño se pone mejor, donde usted se arropa y usted dice, wow, la gloria de Dios, a esa hora. Entonces, ¿qué tiene que pasar para nosotros despertarnos? Nosotros tenemos que ser movidos por la pasión, hermano, por la pasión del Señor. Debemos ser movidos por el amor, por las ganas de querer estar con Él a solas. Eso es lo que te despierta. ¿Por qué? Porque si el deseo que usted tiene hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo, si ese deseo no puede derribar el sueño en la mañana, hermano, ese deseo no va a alcanzar en nada de lo que usted haga para el Señor, en nada. Si el deseo que usted siente por el Señor no derriba el sueño, no va a hacer nada. Créame que no va a hacer nada. Esa es la primera prueba. Cuán enamorado y apasionado estás por meterte en la presencia, por sumergirte, por decirte, wow, al fin un tiempo a solas, aquí estoy, Señor, vine a ti, aquí estoy, anhelo esto, ya quiero que sea mañana para volver a estar aquí contigo. Si usted no se mueve, hermano, por esa pasión, usted va a seguir de largo. La alarma va a sonar a las 11 y usted va a seguir de largo. A la 1 y usted se va a estar parando. Créame que lo digo por experiencia. Entonces es necesario enamorarnos cada día más por la presencia del Señor. Hay una frase que dice así, atención, el corazón que se retrasa para buscar a Dios por la mañana ha perdido su agrado en él. Muy fuerte. El corazón que se retrasa en la mañana para buscar al Señor ha perdido su agrado en él. Usted tiene el agrado en otra cosa, y el Señor no. No solamente es el despertarse temprano lo que pone a los hombres de Dios enfrente y los hace generales en el mundo espiritual, dice aquí, sino el deseo ardiente de reconocer la necesidad y la dependencia en Dios. Cuando usted está enamorado, hermano, por el Señor, usted hace todo lo posible por buscarlo, por encontrarse con Él. Y no solamente esto, el Señor te pone en unos lugares que tú ni siquiera te imaginas. El Señor te da una autoridad, una unción que tú ni siquiera te imaginas. Y esto es el resultado de la búsqueda apasionada que tengas por el Señor. ¿Cómo está hoy tu termómetro hacia el Señor en cuanto a pasión, en cuanto a amor? ¿Cómo está? Reflexiona acerca de eso. Mídete a ti mismo.
¿Qué sucede? Que la palabra dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué? Mano, esta gente cuando hace brujería, esta gente tú lo ves a las 3 de la mañana en un cementerio, cayéndose a palo, latigándose, cortándose, abriendo tumbas, sacando huesos, haciendo mil cosas a las 3 de la mañana. Esta gente es disciplinada. Para hacer el mal, es disciplinada. Y nosotros, para hacer el bien, somos perezosos. Somos flojos. Es por eso que dice que son más sagaces que los hijos de la luz. Porque se forman y se forjan en una disciplina. Hermano, esta gente hasta ayuna. Esta gente ayuna. Esta gente se reúne. Esta gente se disciplina en las cosas que hacen. ¿Qué sucede? Que cuando viene el hombre de Dios, está bien, el Señor va a derribar porque el poder del Señor obviamente no se compara, ni jamás se va a comparar con el poco poder que puede llegar a tener el enemigo. Pero se excusan en eso y dicen, no, el Dios mío es más poderoso, pero eres un flojo. Sí, el Señor es poderoso. El Señor con una orden lo va a derribar todo el mundazo. Sí, va a pasar. Pero eres un flojo, no oras, no ayunas, no lees, no le dedicas tiempo al Señor. Eres un flojo. Y muchas veces el Señor te va a dejar pasar esa. Pero en la próxima, tú sabes lo que va a suceder. No es que el Señor te va a decir, Señor, ¿por qué me dejaste en vergüenza? No, no, yo no, tú. Tú solo. Va a pasar algo así como la historia que dice que nosotros venimos a predicar en el nombre del que predica Pablo, que dice que el espíritu inmundo le dio una rumba, que casi los mata. Lo dejó hasta desnudo. Algo así puede llegar a pasar. Solamente por no tener responsabilidad en las cosas que tienes que tener, en la oración y en la palabra, en la intimidad con el Padre. Amén. Amén. Es necesario meditar. Hoy, ¿cómo estamos hoy? En nuestra búsqueda, en nuestra oración con el Señor, ¿cómo estamos? Es necesario meditar. Es necesario seguir preparándonos, seguir capacitándonos, porque créanme que el Señor va a buscar a la hora de hacer grandes obras a una persona que esté capacitada en Él. Y no es que Él se la pasa buscando de afuera a la persona capacitada, no. Esa palabra que usted dice, no, que Él no escoge a los capacitados, sino Él capacita al que escoge, si eso es válido, pero cuando están afuera, no cuando están adentro, que están sentados en una silla de la iglesia relajados. No, 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 no. Cuando están afuera, Él no busca a nadie capacitado afuera, pero adentro sí necesita a alguien capacitado. Capacitado en oración, capacitado en la palabra, capacitado en el ayuno, capacitado en la oración, en la intercesión y en todas las disciplinas que Él exige a través de su palabra. Ahí sí pide a alguien capacitado. Y no es que va a llegar el momento y usted le va a decir, Señor, espérame, vamos, dame 5 días para yo capacitarme y yo vengo. No, el tiempo de capacitarse es ahora. En el momento en el que diga, ¿dónde están? Aquí estamos. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén.